versículo 15, la séptima trompeta. La séptima trompeta. Vamos a hablar de la apertura de esta séptima trompeta y posteriormente vamos a platicar, vamos a hablar acerca de la revelación que encontramos acá. Bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por favor, cuando la cita encuentre, póngase de pie para mayor reverencia a la Escritura, no a mi persona, sino a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis 11:15. ¿Lo tiene, iglesia? Leemos la Escritura en el nombre de nuestro Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, y que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, vean lo que dice la palabra, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, y en el cielo y en el arca de su pacto se veía el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, permítenos aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Te pido, Señor, que podamos esta noche disfrutar de la Escritura y que esta revelación, Señor, de la séptima trompeta nos sirva para edificar nuestra vida y nuestra fe en ti. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a hablar en esta noche de la séptima trompeta. Bien, cuando hablamos de esta revelación de los juicios de Dios, el libro de Apocalipsis contiene 21 juicios. En el libro de Apocalipsis encontramos un total de 21 juicios que vienen de manera simbólica, representados a través de sellos, trompetas y copas. Es decir, que hay 7 sellos. ¿Cómo podría dibujar un sello? Vamos a ver. Voy a hacerlo como una chibolita. Usted créame, por la fe créalo, porque por vista no son de nadie, ¿verdad? Pero por la fe, digamos que este es un sellito. No sé, quizás con un colochito así. Más parece mojo que están derramando, pero bien. Sí, gracias, hermano. Vamos a ver, digamos, aquí tenemos 4, 5, 6 y el séptimo sello. Cuando se abrió el séptimo sello, se aperturaron 7 trompetas. El séptimo sello dio la apertura a, ¿cómo puedo dibujar una trompeta? Vaya, no sé, yo me imagino algo así, como que es claxon, ¿verdad? Entonces, como que es claxon se ve doblado. Pero son 7. En la séptima trompeta, al igual que los 7 sellos, la séptima trompeta apertura la siguiente gama de juicios. Y esa gama de juicios que se aperturan en la séptima trompeta se van a conocer como las copas de la ira. No sé cómo dibujar una copa, hermano. Yo imagino algo así como que sorbete. Entonces, las 7 trompetas van a aperturar las 7 copas de la ira de Dios. Si lo quisiéramos ver en un panorama lineal, diríamos que las 7 copas de la ira, que son los juicios que vamos a estudiar, son la esencia de la ira de Dios. Y es bien interesante que el tema en el capítulo 11, versículos del 15 al 19, es comparar la ira de los hombres versus la ira del Dios Todopoderoso. Y tenemos que indagar por qué el hombre, de dónde procede la ira del hombre y de dónde procede la ira de Dios. Me recuerdo que hace unos años atrás yo estaba estudiando en la universidad todavía, y afuera de
del salón que recibíamos clases, había unos compañeros platicando. Y salió el tema porque llevamos la materia de filosofía y estábamos estudiando los mitos cosmogónicos. Y varios de los que estábamos estudiando, estábamos platicando y decía alguien: yo no creo en Dios, en el Dios de la Biblia, decía. Porque ¿cómo es posible que el Dios de la Biblia se enoje?, decía él. Porque el enojo es malo, decía. ¿Cómo es que el Dios de la Biblia puede enojarse? Es que el problema no es que Dios se enoje. El problema es que no entendemos qué provoca su enojo. Y este capítulo nos va a mostrar de dónde proviene la ira del hombre y de dónde proviene la ira de Dios. Y por qué razón Dios va a enviar su ira a manera de 7 copas. Y vamos a estudiar cada una de esas copas a lo largo de nuestro estudio bíblico. Pero entremos en materia en el versículo número 15. Dice la palabra: el séptimo ángel, recuerde que cada ángel tenía una trompeta en la mano. Cuando pensemos en la trompeta, no piense en la trompeta de la forma en la que nosotros la conocemos, sino que piense en un chofar. El chofar solía tocarse para las siguientes actividades. Y esto es muy importante que usted lo anote. Si tienen que anotar, por favor, anótenlo. El chofar o la trompeta que aparece en el libro de Apocalipsis, que es el chofar, se solía tocar para lo siguiente: para una santa convocación. ¿Cómo así? Cuando se convocaba al pueblo de Dios. También solía tocarse para hablar o llamar al pueblo a una fiesta solemne. Ese sería lo segundo. Lo tercero, para una guerra. Y lo cuarto, para una coronación de un rey. Vea qué interesante es esto. En el libro de Apocalipsis, la trompeta ya sonó varias veces. Ya sonaron varias trompetas. Gracias. Ahí tenemos un ejemplo de un chofar, o para que usted lo tenga en su mente, como es. No es una trompeta así como la conocemos, sino un chofar, como lo que se usaba en los tiempos bíblicos. Bien. La trompeta en el libro de Apocalipsis ya sonó varias veces. Y de hecho vemos un juicio que tiene que ver con 7 trompetas, que son las que hemos estado estudiando. Cuando sonó el chofar, hubo una santa convocación. ¿Cuál fue esa santa convocación? La primera trompeta que sonó en el periodo del Apocalipsis, o en la inauguración del Apocalipsis. La del rapto de la iglesia. Porque y sonará la trompeta, dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Entonces ya sonó para una santa convocación, ya sonó para una fiesta solemne. ¿Por qué? Porque ya sonó la trompeta. Cuando suena la trompeta, cuando sonó la trompeta para el rapto de la iglesia, también está anunciando una fiesta. ¿Cuál fiesta? La boda del Cordero, que ya la vamos a estudiar un poco más adelante en el libro de Apocalipsis. También esa trompeta nos alerta de una guerra futura. ¿Cuál es esa guerra? La batalla de Armagedón, que vamos a entrar a estudiarla también. Pero también nos anuncia una cuarta cosa de la que le mencioné, que es muy importante: la coronación de un rey. ¿Y cuál es esa coronación? La de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es bien interesante cuando ya vamos a estudiar esto. El capítulo 11, versículos del 15 al 19, nos presenta la anunciación de la coronación de Cristo, que vemos profetizada desde el Antiguo Testamento. Si me acompaña por favor en su Biblia, sin perder el libro de Apocalipsis, Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo número 7. Le regalo un fuerte amén cuando lo tenga. No tenga miedo de subrayar la Biblia, de anotar algo en la Biblia. Hay personas que tenemos a veces ese pensamiento: no, es que la Biblia es sagrada, amén, pero hay que estudiarla. Se puede subrayar, poner ahí, ponerle algo al texto. Hay personas que le ponen incluso el día que se predicó ese pasaje y que se le predicó ahí, lo anotan. Y eso es muy bonito, porque cuando usted lo ve, ya se recuerda de lo que trataba ese pasaje. Vea lo que dice 9:7 de Isaías. ¿Lo tiene, iglesia?
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, hablando del reinado del Mesías, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en ¿qué dice? Y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando del siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algo más acerca de la coronación de Cristo. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Libro del profeta Zacarías capítulo 14, versículo 9. Vamos a usar bastante la Biblia, hermano. 14, 9. Zacarías 14:9. Anótelo, todos estos textos que tienen que ver con la coronación del Mesías. 14:9. 14:9. ¿Lo tiene, iglesia? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Pero también el libro de Daniel nos profetizó esto. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Quiero poner una base bíblica para lo que voy a hablar. Daniel, libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vea lo que escribe Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno, como quien dice, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, que dice, dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas, y le servirán. Su dominio es dominio, como dice, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hablando del reinado de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que vamos a ver a lo largo del capítulo 11 y los versículos que nos restan. Es bien importante que veamos esto. Ahora va a tomar otro sentido lo que vamos a leer. Volvamos a Apocalipsis, por favor, y vamos a ir palabra por palabra para entenderlo bien. Dice la Escritura en el versículo 15: el séptimo ángel tocó la trompeta. Ya hablamos de la trompeta. Se tocaba para 4 cosas. ¿Cuál era la primera? Santa convocación. La segunda, para una fiesta solemne. La tercera, para una guerra. Y la cuarta, para la coronación de un rey. En esta lectura que tenemos, ¿para qué dijimos que era el sonido de esta trompeta? Para la coronación de un rey. Vea lo que dice la palabra. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Recuerde que la palabra Cristo viene de la palabra hebrea Mesías. Y el término Mesías quiere decir ungido. ¿Por qué se le llama a Cristo el ungido de Jehová? Para entender esto tenemos que viajar al Antiguo Testamento y entender cuál era la unción. Había 3 personajes que se ungían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca se derramaba el aceite de la unción sobre cosas, como ahora se suele realizar, porque las personas suelen ungir a veces cosas. Pero en el Antiguo Testamento no se ungían cosas, sino que personas. ¿Y qué tipo de personas? Porque no era una unción que se le derramaba en la frente a todas las personas. Era a 3 grupos específicos de personas. ¿Cuáles eran esas personas sobre quienes se derramaba la unción? Profetas, sacerdotes y reyes. O sea que la unción era solo para profetas, sacerdotes y reyes. A estas 3 funciones se le conoce como los oficios. El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de reyes. Usualmente los oficios no se mezclaban. O era yo un sacerdote, o era un profeta, o era un rey. Pero no solían mezclarse estos oficios. Aunque algunos de ellos, si vemos mezclados, por lo menos 2 en algunos tipos de personas que podemos encontrar en la Biblia. Podríamos hablar de, Dios bendiga, podríamos hablar de Melquisedec, por ejemplo, rey de Salem,
Dice que era sacerdote y rey. Pero no encontramos esa mezcla, mucho menos que se mezclaran los tres. Y la única persona que tiene los tres oficios o las tres funciones es Cristo. Porque Jesús es profeta, es el sumo sacerdote y el rey. Entonces en él es el Cristo, por eso es el ungido. Porque él tiene la unción completa. Porque él es profeta. ¿Cómo lo demostramos en la Biblia que Jesús es profeta? Un ejemplo bien claro que algún día lo vamos a estudiar detalladamente. Mateo 24. Jesús profetizó todo lo que iba a acontecer en la historia de Israel y del mundo entero en Mateo 24. Él habló de cosas que iban a pasar, de cosas que estaban pasando y de cosas que pasaron. Porque la profecía no solamente son eventos futuros. Hay tres tipos de profecía. La profecía pasada o retrospectiva, cuando los profetas hablaban cosas que no lo hubieran sabido de manera natural, sino solo y exclusivamente revelado por Dios. Por ejemplo, un profeta que habló de cosas del pasado, Moisés. ¿Cómo dice? ¿Y Moisés qué cosas del pasado reveló? El Génesis. Moisés escribió el Génesis. Pero los eventos del Génesis ocurrieron muchos años atrás de la vida de Moisés. Y en aquel tiempo no se llevaban registros en ese momento. Todas las cosas se transmitían de manera oral. Entonces, ¿cómo era posible que la nación de Israel tuviera bien claro lo que habló Abraham, Isaac, José, los patriarcas? ¿Cómo lo sabía? Es que Dios le reveló a Moisés lo que había pasado en el pasado, valga la redundancia. ¿Me explico? Entonces, es una revelación profética retrospectiva. Vemos revelación profética al presente, en la vida de Cristo. Hacia el pasado, me olvidó mencionarle, ¿verdad? En la vida de Cristo, mencioné solo Moisés. En la vida de Cristo al pasado, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Como en los tiempos de Noé fue esto. ¿Cómo sabía Jesús las cosas que pasaban en los tiempos de Noé? Detalle, ¿verdad? Al tiempo presente, obviamente. Jesús, por ejemplo, le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 2, no me recuerdo bien, que le habló a uno de sus discípulos y le dijo qué es lo que estaba haciendo cuando lo llamó. Te vi debajo de la higuera, le dice. Es interesante, Jesús lo veía todo y lo sabía. Profetizó, obviamente, eventos hacia el futuro, Mateo 24, como lo podemos probar. Es el sumo sacerdote. La carta a los hebreos nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que solo eso, mire, solo hablar del sacerdocio de Cristo ya nos llevaría un par de estudios bíblicos. Y vemos también nosotros en la vida de Cristo que Él es el Rey. ¿Cómo lo probamos? Aquí lo estamos leyendo ahorita. Se da cuenta que Jesús es el ungido del Señor. O sea que cuando usted oiga la palabra Cristo, estamos hablando del Mesías. ¿Y qué es el Mesías? Le podía preguntar a alguien. El ungido de Jehová. Y si alguien le pregunta, ¿y qué quiere decir eso de ungido? Ya usted le puede explicar que en el Antiguo Testamento se ungían tres tipos de personas. ¿Cuáles eran, iglesia? Profeta, sacerdote y rey. Ya le puedo hacer examen, mire. Va, sigamos. Ya lo que ha leído nuestro hermano, estoy bromeando. Aunque no es mala idea, fíjense. Y dice, y él, vean lo interesante, la palabra él está con o sin acento. ¿Cómo está? ¿Con o sin acento? Bueno, voy a volver a leer para que ya lo perdí. Ya vi que algunos que ¿y dónde estamos leyendo? Bueno, vean, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, coma, y hubo grandes voces en el cielo, coma, que decían, las grandes voces en el cielo, el ruido, decía una sola cosa, todos estaban diciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Esto, lo que está después de los dos puntos. Los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién dice? De nuestro Señor, en griego, Kurios, hablando del Dios Padre, y de su Cristo. Y punto y coma, ¿qué dice? Y él, hay que decir ahí, ¿cómo está la palabra él? Con acento. ¿Cuál es la diferencia entre él sin acento y él con acento? Cuando hablamos de él sin acento, estamos hablando de cosas.
el carro, el caballo, ¿el qué más? El diente, el cipití. No, o sea, molestando, ¿verdad? Obviamente. El blanco es un artículo que sirve para designar el género masculino, pero de cosas, ¿verdad? Cosas. Y está él con acento, que equivale a decir él de persona. Pero estamos hablando de una persona. Si respetamos la narración, ¿de quién venía hablando? De Dios y de su ungido, su Mesías, su Cristo. O sea que Él es Cristo. Amén. Y Él reinará por los siglos. Este es un hebraísmo. Hacer énfasis en algo es un hebraísmo, es una forma como hablan los hebreos. Para nosotros, en nuestro contexto hispano, americano, para nosotros recalcar algo es una figura de dicción equivocada que se llama pleonasmo. Cuando recalcamos algo en nuestro idioma, es un pleonasmo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de pleonasmo para que me entiendan? Subir para arriba. ¿Y para dónde más va a subir, hermano? Bajar para abajo. Entrar para adentro. ¿Y para dónde más va a entrar, hermano? Ni modo que entre para afuera. Salir para afuera. Pero en el idioma hebreo, recalcar algo es esencial para demostrar una verdad. Por eso Jesús decía, de cierto te digo. ¿Por qué recalcaban las cosas? Es parte de la forma en la que hablaban los hebreos. Por los siglos de los siglos quiere decir una cosa. Cuando escuchamos esta frase, por los siglos de los siglos, tiene un significado. Y el significado es eternidad. ¿Y qué es la eternidad en su sentido más llano y sencillo? La eternidad equivale a decir que no hay tiempo. O, si lo queremos ver de otra forma, que no se puede medir. No lo podemos medir. Esa es la eternidad. Para nosotros, nuestra mente, cuando oye la palabra eternidad, no la comprendemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a medir todo. Usted mire, ¿cuánto dura el culto? 1 hora y media. Usted ya sabe. Todo lo medimos, nuestro tiempo, cuántos años tenemos, cuánto tiempo le vamos a dedicar a algo, cuánto tiempo dura una carrera, todo lo medimos con tiempo. Pero la eternidad es la ausencia de tiempo. Entonces la forma en la que la Biblia nos habla de esa ausencia de tiempo le llama por los siglos de los siglos. Para explicarnos que su reino no tiene límite. ¿Ahora está claro esto, iglesia? Vaya. En pocas palabras, esta séptima trompeta es el tercer ay. Anuncia los últimos 3 años y medio de la tribulación, entrando a lo que conocemos como la gran tribulación. Nos anuncia la batalla de Armagedón, donde la nación de Israel está al borde de la destrucción y Dios peleará por ellos. Nos habla de la venida de Cristo. Así como la primera venida de Cristo no fue solo un evento, así la segunda venida de Cristo tampoco es un solo evento. ¿Cómo así? ¿Cuánto duró el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién sabe? 3 años y medio. 3 años y medio. Pero la primera venida de Cristo no fueron solo los 3 años y medio de ministerio. ¿Cuándo inició la primera venida de Cristo? Cuando fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Pero de allí no terminó allí. Nació, fue presentado en el templo, aparece de nuevo a los 8 años, cuando se le pierde. Miren, hasta como decía aquella serie, hasta en las mejores familias.
a alguien de aquí? Siendo sincero, hermano, sus hijos no lo van a regañar ahora. ¿Alguna vez se le ha perdido un cipote? ¿Alguien ha dejado extraviado un hijo en el súper? Sí, hermana, mira, mi mamá, me le voy a poner queja a mi mamá, espero que esté viendo esto. Mi mamá me dejó en la escuela bíblica de la Central. Me dejó y los maestros, ¿y qué hacemos con este bicho? Llevémoselo al pastor y ¿qué vamos a hacer? Que venga. Se la había olvidado ya, y cuando iba en el bus para la casa, sí venía con el niño, para traer. Entonces, mire, algo así le pasó a José y a María. Hasta en la mejor, es que era una familia normal. ¿Por qué? Y no se les perdió Jesús, hermano. Lo dejaron. Y de repente dice la Biblia que ya iban de camino de nuevo para la casa. Y espérate, 1, 2, 3, ¿quién nos falta? Jesús. Lo dejamos. Y se regresaron a buscarlo. Se les había olvidado. En la niñez de Jesús, nosotros no, lo único que vemos es que Lucas dice, y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, pero no revela nada. La gente a veces se hace nudo con esto de la infancia de Jesús, porque hay escritos apócrifos que hablan de que Jesús hacía milagros de niño. Los milagros que se mencionan de Jesús de niño no están en la Biblia, son escritos apócrifos. De hecho, algunos escritos apócrifos dicen que Jesús fue a estudiar a la India y un montón de volados. Eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, no es así. Son ideas que la gente creó alrededor de la figura de Jesús. Y lo escribieron como cuentos, como novelas, como usted lo quiera, y quedaron ahí redactados por personas de la antigüedad. Pero en la Biblia, en la revelación canónica que nosotros tenemos, no aparece que Jesús haya hecho milagros en su infancia. Vemos a Jesús de nuevo hasta que es bautizado en el Jordán. Jesús es bautizado en el Jordán, inicia su ministerio de 3 años y medio, muere en la cruz del Calvario, resucita, después anda por 40 días predicando la palabra, mostrándose como el resucitado. Dice la Biblia en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice el Señor que se le manifestó a más de 500 personas por 40 días, y después de eso ascendió a los cielos. Así, la segunda venida de Cristo es una serie de eventos que inicia con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es parte de la segunda venida de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la segunda venida de Cristo inicia con el rapto de la iglesia, pasa toda la tribulación, los 7 años, y después de eso Cristo viene con su iglesia y entra. Y como lo dice Zacarías, pone su pie en el huerto de los olivos en Getsemaní, pone planito el Getsemaní para que entonces se prepare la batalla de Armagedón. Ahí pone Jesús su pie en la tierra, ahí es propiamente su segunda venida. O sea que todo esto que les acabo de contar es lo que entendemos como la segunda venida. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Está aprendiendo? Bien. También esta trompeta anuncia el reino milenial de Cristo. Es decir, Cristo va a reinar en esta tierra por 1000 años. Con su iglesia, nosotros como sacerdotes y reyes para Jesús. Bien, sigo avanzando. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, que dice que hicieron, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Ya tuvimos la oportunidad cuando hablamos de los 24 ancianos hace un par de meses atrás, y los explicábamos quiénes eran. Los 24 ancianos son la representación de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. En total, 12 y 12 es 24. Cada uno de estos ancianos representa a una de las tribus de Israel y a uno de los apóstoles. Y cuando Jesús se manifieste, estos ancianos van a adorar al Señor y se van a postrar en la tierra adorando a Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando las
personas están delante de la presencia de Dios, hay una sola naturaleza en el ser humano a la hora de estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es esa? Adoración. Adoración. La presencia de Dios provoca en el corazón del hombre adoración. Por eso es que es imposible que haya un verdadero cristiano que no quiera adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en la vida del hombre provoca adorarlo. Si no brota adoración en nosotros, es que Dios no está en nosotros. Pero la presencia de Dios en nosotros provoca adoración. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, lo primero que nos brota es el deseo de adorarlo, de glorificar su nombre. Estos 24 ancianos, cuando ven a Jesús, se ponen de rodillas y lo adoran. ¿Por qué? Porque creo que todas estas personas van a reconocer una cosa: que si están en el cielo no es por sus obras, que si están en el cielo es porque el Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo misericordia de ellos. Amén. Sigamos leyendo. Versículo número 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y que dice, y has reinado. En pocas palabras, en esta adoración que brota de los 24 ancianos, vemos la eternidad de Dios, porque nos habla de la eternidad del Señor. De hecho, el nombre de Dios revelado significa eternidad, eterno. Por eso que usted ve que algunas denominaciones no le llaman a Dios Padre Jehová, sino que le llaman el eterno. De hecho, la palabra eterno es la mejor forma de traducir el nombre de Dios que se le reveló a Moisés, el famoso tetragramatón. Cuando Moisés está hablando con Dios en Éxodo capítulo 3, Moisés le hace una pregunta a Dios y le dice: cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué le voy a responderles? ¿Cómo le responde? Yo soy el que soy. En hebreo aparece algo que se llama el tetragramatón. Y-H-W-H, no me acuerdo cómo es. Es Y-H, sí, ayúdenme. Y-H-W-H, así es. Ese es el tetragramatón. Y-H-W, sí, Y-H-W-H, sí, ese es. Ya se me había olvidado, la cosa que anda en la cabeza. Thank you. Y-H-W-H, entonces este es el tetragramatón. ¿Cómo se pronuncia esto, hermano? No se puede pronunciar en nuestro idioma, solo se puede traducir. De hecho, ni los judíos lo pronuncian, porque para los judíos este nombre es tan santo que no lo pueden pronunciar. Cuando un hebreo encuentra esto, el famoso tetragramatón en el Antiguo Testamento, en lugar de pronunciar cómo se pronunciaría esto, que en nuestro idioma no tiene pronunciación, pero en el hebreo sí, dicen la palabra Adonai, que se traduce como mi Señor. Esto, pues, si lo queremos traducir al español, sería eternidad. Porque aquí lo que encontramos es presente. Esta es una palabra, es un verbo que está en presente, pasado y futuro a la vez. Es un tiempo gramatical que está en presente, pasado y futuro a la vez. En español eso no existe, en hebreo sí. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cuál es la mejor forma entonces de entender el nombre de Dios? Los traductores de la Biblia se vieron en este problema. Entonces ellos tomaron los elementos de Y-H-W-H o el tetragramatón y lo unieron con la que pronunciaban los hebreos, Adonai, y de ahí salió la palabra Jehová, que aparece en la mayoría de traducciones. Aunque ahora las traducciones modernas de la Biblia ya no aparece Jehová, sino que eterno. Y el eterno. Por eso es que usted escucha denominaciones que dicen el eterno te bendiga, porque es la traducción más acertada del nombre de Dios. Y hay un debate teológico, porque algunos dicen el nombre de Dios no debería traducirse, debería respetarse en su original, porque así lo reveló Dios.
Entonces ahí hay una pequeña como choque de ideas, pero ese no es el tema de este día, y no me quiero detener ahí para avanzar en mi lectura, en lo que les quiero enseñar este día. Bien, por eso es que dice la palabra, volvamos a leer el 17, ahora va a entender bien lo que están exaltando los 24 ancianos. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, que eres y que has. ¿Cuántos tiempos gramaticales está ahí? Pasado, presente y futuro. Los tres. ¿A quién están haciendo referencia? Al Eterno. Y vea, porque has tomado tu gran poder. ¿Dónde se manifestó el gran poder de Dios? Todo el montón de juicios que le ha enviado a la tierra. Desde los 7 sellos, pasando por las 7 trompetas. Todo eso es el gran poder de Dios. Y dice, y has reinado, mostrando que el que manda es Cristo. Y vea lo que dice la palabra, 18. Y se airaron las naciones. Aquí está el gran debate. Dice que producto de ver la justicia de Dios, las naciones se airaron. Y después en contraparte dice, y tu ira ha venido. En pocas palabras, Juan nos está planteando la ira del hombre y la ira de Dios, y el origen de estas iras. Por ejemplo, la ira del hombre, su origen es la injusticia del hombre. Los seres humanos nos enojamos, nuestra emoción de enojo procede de nuestra injusticia y de nuestra maldad. Por eso el enojo en el hombre es malo. Porque el origen de mi enojo es mi injusticia y mi maldad. Pero el origen de la ira de Dios es su santidad y su perfección. Entonces la ira de Dios no es mala, la ira de Dios es santa, porque procede de su santidad. Y cuando Dios se enoja con el hombre, es porque el hombre ha hecho algo que es dañino para el mismo hombre. Es como cuando usted se enoja con sus hijos, porque están poniendo en riesgo sus vidas. Por ejemplo, usted se puede enojar con su hijo que tenga malas amistades. ¿Y por qué se va a enojar por eso? Porque está poniendo en riesgo su vida. Entonces su enojo no es porque su hijo tenga amigos, sino porque esa amistad lo puede llevar a un daño de su vida. Así Dios se enoja con el hombre porque las decisiones injustas que el hombre toma lo llevan a poner en riesgo su vida. O sea que la ira de Dios es justa, es perfecta, es santa. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La ira del hombre procede ¿de dónde? De la maldad del hombre. Y la ira de Dios procede ¿de dónde? De su justicia y de su perfección. Y vea qué interesante lo que dice. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y esto es bueno. La ira, esto está profetizado, de hecho está bien interesante, porque esto aparece en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 2, versículo del 1 en adelante. No voy a perder Apocalipsis porque esto está bueno. ¿Verdad que el libro de Apocalipsis tiene tantas cosas que aprender? Es que es sumamente interesante. Y vea cómo la Biblia se conecta. Estamos leyendo algo de Apocalipsis, pero la referencia está en los Salmos. Y ya fue profetizado que los hombres iban a enojar contra Dios por la justicia de Dios. Y que esto iba a llevar a Dios a actuar de manera justa. Vean lo que dice 2:1 del libro de Salmos. ¿Lo tienen? ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién dice? ¿Y contra quién? Ya le dije que significa unido, ¿verdad? El Mesías, Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué están diciendo esta gente, estos pueblos, estos reyes? Que están diciendo, no queremos nada con Dios.
Rompámonos ese lazo que tenemos con Dios. No le hagamos caso a Dios. Hagamos lo que nosotros queremos. Rompamos su ligadura. Ya no estemos con Él. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará. ¿De quiénes dicen? Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué hace Dios? Hombre. Bueno, pues dale. Nosotros como nación nos declaramos, dijo la URSS, nos declaramos una nación atea. Un par de años después la URSS se deshizo. Varios filósofos dijeron, por ejemplo, no me recuerdo si fue Voltaire, no me acuerdo exactamente, pero le fallaría ahí en el dato, pero uno de los filósofos dijo que él anunciaba que la fe en Dios iba a morir antes que él muriera. Pues si fue Voltaire, murió hace bastante tiempo. Y aquí estamos reunidos creyéndole a un Dios verdadero. Entonces, la gente siempre se ha querido rebelar contra Dios, porque para el hombre llega a un punto tal en su soberbia que, como el concepto del Dios de la Biblia no va conforme a su concepto de Dios, es más fácil decir Dios no existe a aceptar que estoy equivocado en mi concepto de cómo es Dios. Prefiero decir que Dios no existe, que Dios no es real. Entonces, gente se levanta contra Dios, contra la palabra de Dios. Yo leía algo que ponía una persona. Decía, ya no asistas a la iglesia, decía alguien. Ya no des tu dinero a la iglesia. Mejor ayuda a la gente, dale de comer a los perros en la calle. La persona que escribió esto definitivamente tiene una ignorancia total de las escrituras. Es mejor ser una buena persona que un religioso, decía. Satanás siempre ha usado este tipo de pensamientos para engañar al hombre. Verdades a medias. Si bien no hay que ser religioso, sino que hay que ser un buen creyente, pero no debemos dejar a un lado que el que creó la iglesia es Cristo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando yo digo y pienso que no es necesario venir a la iglesia, estoy diciendo que no es necesario ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando yo digo que no es necesario apoyar financieramente a la iglesia, estoy diciendo que todos los proyectos que la iglesia hace no sirven. Tengan cuidado con las cosas que aparecen en las redes sociales. Siempre analiza el trasfondo de todo. Porque la gente a veces solo dice cosas y no piensa lo que está diciendo. O contra qué está hablando. O contra qué está hablando. Amén. Vea lo que dice la palabra. ¿Qué hace Dios con toda esta gente que se levanta en contra de Él o que se van a levantar en contra de Él? El que mora en los cielos, ¿qué dice que va a hacer el versículo 4? Y el Señor, ¿qué dice? 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con, ¿qué dice? Pero yo he puesto mi rey, dice el Señor, sobre Sión, mi santo. ¿Y quién es ese rey? Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que el rey prometido para Sión es el Hijo de Dios. Y versículo 8. Pídeme y te daré por herencia el que dice, y como posesión tuya los confines. Eso es lo que Dios le ha prometido a Cristo. Y es lo que Dios le va a entregar a Cristo en el periodo de la tribulación. Se va dando cuenta como todo está amarrado. Como un versículo que uno lo lee en el libro de los Salmos, es un salmo profético. Y tiene una relación directa con lo que estamos leyendo. Y vea qué más dice las palabras. Lástima que el tiempo nos está acabando. Vea lo que dice la palabra. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Wow. ¿Cómo va a juzgar Dios a los muertos? Para empezar, debo decir algo. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y como está establecido para los hombres que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Ok. O sea que todos los muertos serán juzgados por Dios. Y aquí, obviamente, la pregunta que usted tiene ahorita en su cabeza. Y hasta nosotros los cristianos
La respuesta es la siguiente. Hay que entender de qué juicio estamos hablando. Para el creyente, el que ha puesto su fe en Dios, el juicio nuestro ya fue. ¿Cuándo fue? En la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, lo malo que nosotros hicimos, fue imputado en Cristo. Y nuestro juicio ya fue en la cruz. Cristo fue al juicio por nosotros y pagó la pena que usted y yo deberíamos de pagar. ¿Y cuál es esa pena? La pena no fue estar clavado en la cruz. La pena fue descender a los infiernos. Porque Jesús descendió a las profundidades de la tierra, dice, y fue a traer la cautividad cautiva. Porque toda la gente dice, nosotros tendríamos que estar crucificados. No. La pena que nos tocaba a nosotros era la condenación eterna. Y Cristo pagó en la cruz, al morir, el precio de nuestro pecado. Descendió a las profundidades de la tierra, se llevó a la cautividad cautiva, y la muerte, dice la Biblia, no lo pudo contener, porque es la vida misma, es Dios. Y resucitó al tercer día. O sea que el juicio del creyente ya fue. ¿Y dónde fue el juicio del creyente? En la cruz del Calvario. Aquí en el detalle. Pero para el inconverso, para el que ha muerto sin Dios, desde el principio de la creación hasta nuestra época, todo aquel que muere sin Cristo está esperando un juicio. ¿Y cuál es el juicio que está esperando todas las personas? Pero alguien me diría, pero no las personas que no han recibido a Cristo van al infierno. En efecto, sí están en el infierno. Pero el problema es que ahorita no han sido juzgados. Ellos están, ahorita, para que me entiendan, en la Bartolina. Están esperando su proceso judicial. ¿Y dónde será el proceso judicial de los muertos? En un evento escatológico conocido como el juicio. Se está acabando. El juicio del gran trono blanco. Y fíjese que Dios es bien justo, porque Dios no solamente lo va a pasar al frente, vaya la condenación. Dios va a cobrar públicamente porque esa persona merece ir al lago de fuego. Que el lago de fuego, para que me entiendas, es el penal. Dios le va a demostrar, porque es un juicio. Y como en todo juicio hay que poner las pruebas. ¿Qué va a hacer Dios? Vaya, abran los libros, va a decir el Señor. Y se van a abrir los libros. ¿Cuáles libros? El libro de la vida del Cordero y el libro de las obras. Entonces el Señor va a decir, pase Juan Pérez, por decir un nombre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Señor Juan Pérez, usted es un pecador y este día lo vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Primero, veamos si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y van a ver el libro de la vida del Cordero. Y ahí solo está escrito el nombre, mejor dicho, está escrito el nuevo nombre de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Y si alguien no lo ha recibido, su nombre no está en ese libro. Y vamos a ver, lo van a buscar. ¿Cómo dijo que llama usted? Juan Pedro, vamos a ver. Juan Manuel, Juan Antonio, Juan Pedro, no está. No está su nombre. Entonces, como no está su nombre, dice el Señor, abramos el libro de las obras y veamos si esta persona hizo cosas buenas en su vida. Y el Señor va a comenzar a mostrar todas las obras que hizo ese hombre o esa mujer todos los días de su vida, desde la primera obra que hizo cuando comenzó a vivir hasta la última de su vida. Y van a ser evaluadas. Y Dios va a mostrar, como es lo evidente, que no tuvo una vida perfecta esa persona. Y por ende, después que va a decir Dios, y el que no fue hallado en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde dice?
Por eso dice que viene a juzgar a los muertos. El que viene para nosotros la esperanza. Porque le dije a ustedes cuando iniciamos este estudio del libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis para la persona que no tiene a Cristo le va a dar miedo. Porque le está describiendo lo que le espera, no en esta vida solamente, sino después de esta vida. Pero para el creyente, el libro de Apocalipsis es una revelación de esperanza y de fortaleza. Porque puede ser que en esta vida no comencemos a ver todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero el libro de Apocalipsis nos cuenta que después de esta vida Dios tiene cosas perfectas para usted y para mí. O sea que yo en este mundo puedo estar enfermo, con problemas, me puedo sentir mal y me puedo morir incluso. Pero este libro me muestra que mi vida no termina el día que se cierran estos ojos terrenales, que mi vida sigue y que hay una esperanza de gozo para todos nosotros. Por eso concluye el versículo 18 diciendo: y a dar el galardón a quienes dice, a tus siervos. ¿Cuántos somos siervos de Dios? O sea que aquí viene la recompensa para nosotros. Por eso Jesús decía: no se hagan tesoros solo aquí en la tierra, tesoros allá arriba. Todo lo que usted está haciendo por Cristo, hermano, desde el momento que usted viene y le entrega una bolsa con agua a alguien, le sirve a alguien, le da, incluso aunque usted no lo crea, el estar parado ahí en la puerta y darle un saludo a alguien y un tratado, todo eso Dios lo está escribiendo. Y todo eso va a contar cada vez que usted vino y hizo algo en la iglesia, hermano. Cada vez que usted ayudó a alguien, cada vez que usted le dio un buen consejo a alguien, cada vez que usted oró por alguien. Todo lo que usted hace, por mínimo que usted piensa, una rama puede mover en la iglesia, solo apartó una ramita, pero hasta esa obra es contada, hermano. Y va a recibir recompensa porque Dios no le debe nada a nadie. Así que este es un libro que debe animarnos a nosotros, a no darnos por vencidos, a seguir adelante en la obra de Dios. Mire, su salud, su vida se puede estar haciendo pedazos, pero vale la pena seguir adelante, hermano. ¿Por qué? Porque usted va a tener recompensa. Dios se lo va a recompensar. Allá en los cielos, todo esfuerzo, todas esas desveladas que usted hace, esas desveladas que hacen las maestras de escuela bíblica, de estar cortando papelitos para venirlos a pegar, de estar preparando su clase, de traerle un pan con algo a un niño, hermano, todo eso tiene recompensa de parte de Dios, amado. No es así nomás. No crea que lo que usted hace es un trabajo que va a quedar como en saco roto, de ninguna manera. Aquí dice que Dios tiene un galardón para sus siervos, para los profetas, a los santos, a los que temen el nombre de Dios, a los pequeños, a los grandes. Es que esto no se trata de la iglesia en la que usted sirvió, hermano. A los pequeños, a los grandes, no importa el tamaño que haya tenido la iglesia en la que haya estado, sino a quién le sirvió a usted. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señor. Un aplauso a nuestro Dios.